¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos a Caníbales aquí por la pantalla de C5N, las 8 de la noche en punto prácticamente en toda la República Argentina. Y tenemos un gran programa esta noche, pero yo quiero empezar comentándole lo que para mí es una mirada que no puede faltar en nuestro programa. Usted sabe que Carlos Marx decía que la historia siempre se repite dos veces, ¿no? Primero como tragedia, decía él, y siempre como farsa. Y la pregunta que quiero hacerle esta noche es si es así en la Argentina. Si hay muchos aspectos, y me estoy refiriendo quizás a un punto muy fuerte, nodal, que tiene que ver con el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur y también los sauces, y cómo se ha manejado el Poder Judicial, solo una parte, por supuesto, pero el Poder Judicial al fin en estas cuestiones, y al mismo tiempo lo que pasa en términos de lo que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional, y me incluyo porque estamos todos allí, y porque todos vamos a tener, para bien o para mal, y probablemente sea para mal, esto hay que marcarlo, un impacto muy fuerte en nuestra vida de todos los días. Que eso suceda o no va a depender de la negociación, ni más ni menos, que está llevando adelante el gobierno nacional. Lo que quiero comentarle en este arranque es que si uno se posiciona en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación, es probable que lo que vea permanentemente de parte de lo que voy a denominar el bloque histórico de poder en la Argentina son ataques. Uno ve permanentemente ataques de una forma, de otra, con distintos registros, pero ataques al fin. Y lo que muchas veces termina siendo un ordenador jerárquico en términos de los distintos registros que surgen en el Poder Judicial, pero también en la oposición política y en este bloque histórico de poder que ha estado siempre en la Argentina, parece mentira, pero prácticamente ha estado siempre, es ni más ni menos que la respuesta a esas instancias. Y entonces uno se pregunta hasta dónde llega la doble vara cuando la oposición política, cuando los grupos de poder, cuando los medios concentrados tienen que analizar algo, sobre todo relacionado con la vicepresidenta. Hasta dónde llega esa especie de antiperonismo o antipopulismo, y hago así con los dedos porque uno no termina de estar convencido si realmente ponerle esa etiqueta. Probablemente todos esta noche o algunos de los referentes de Caníbales van a decir que sí, que hay algo que se llama antiperonismo y que tiene un carácter conservador y que toma distintas figuras, que se metamorfosea eventualmente, pero que está allí instalado. Entonces, ¿hasta dónde llega lo grosero? ¿Hasta dónde llega lo grotesco? ¿Hasta dónde llega prácticamente el ridículo? Parece algo más de Samuel Beckett, de Eugene Ionesco, más que uno podría decir de la realidad argentina. Mire, alguien que lo puso en términos formales, y lo quiero compartir con usted, es la doctora Graciana Peñafort. Escribió un artículo en el diario AR, y ahí ustedes tienen, en esa opinión, dice el sobreseimiento de CFK en Otesur y los sauces, una historia de Comodoro Pi. Y lo que dice es los pasillos de Comodoro Pi suelen contar historias apasionantes de amores, odios y traiciones. Y Graciana va contando, la doctora Peñafort, va contando algunas cuestiones que son centrales, hasta que llega, yo miro para el costado porque tengo el monitor justamente allí, hasta que llega a una instancia donde prácticamente dice, miren, en todo esto, lo más irregular de todo es que una denuncia que fue tomada al voleo, que fue tomada directamente en todo caso por algún referente de la oposición política del momento contra Cristina Fernández de Kirchner, una denuncia que se presentó de buenas a primeras, fue a su vez acompañada por un fiscal que a su vez recibió el beneplácito de un juez para instruir sobre esa causa, y que después hubo distintas instancias, dice Peñafort, a lo largo del camino que tuvo esa investigación, que se transformó prácticamente en una causa, que fueron acompañadas o que eventualmente en algunas causas terminan justamente con un fallo como el que muchas veces se presenta, o como en este caso, ¿no?, con una sentencia que lo que dice es que no hay delito. Entonces uno se pregunta, bueno, pero nadie vio esto. ¿Cómo puede ser que durante años y años los distintos medios de comunicación se fueron alimentando justamente de estos procedimientos? Porque uno podría pensar, bueno, hay una instancia judicial, pero la prensa no se hace eco. Pero acá es todo lo contrario, hay una instancia judicial que va avanzando eventualmente y que en todo caso lo que uno puede llegar a ver allí es cierta complicidad, y que lo que se busca es ni más ni menos que una especie de porfía
en términos del antiperonismo. Y lo mismo pasa en lo relacionado con el Fondo Monetario Internacional, porque uno tiene, y lo vamos a analizar, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que conduce, que muestra un norte, pero que sobre todo responde a ¿qué? A las acusaciones de silencio que le hacen desde la oposición política. Y lo que dice es, miren señores, si ustedes pudieron decidir el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que pueden también, en este caso, tratar de acercarse a una cuestión central, que es cómo se sale de esto. Porque ustedes son también responsables de eso, o son más responsables que otros sectores de la política precisamente de eso. Y entonces surge la pregunta, la misma que hice hace un instante nada más, a propósito del antiperonismo. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde esto no estaba pensado? ¿Hasta dónde no era obvio que quien pedía un crédito de 45.000 millones de dólares y prometía repagarlo en 2 años, 2022 y 2023, no iba a poder hacerlo? Y eso iba a obligar al gobierno que viniese después a sentarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta dónde no era obvio que lo que se busca es nuevamente entregar a la Argentina a los capitales financieros internacionales? Y esto es lo que está pasando. No hay otra cosa, no ha pasado nada distinto. Este es el proceso que estamos viendo. Lo más importante, mire, es que usted lo sepa, porque hacia ese lugar estamos yendo, independientemente de la negociación que se haga, o en todo caso, muy dependientes de la negociación que se haga, donde los márgenes son cada vez más exiguos. Por último, y para terminar, la pregunta es hasta dónde puede llegar el antiperonismo en la Argentina. Hasta qué punto no son conscientes, y esto también se lo preguntaba Eduardo Aliberti este fin de semana, hasta dónde no son conscientes quienes detentan el verdadero poder en la Argentina de que si viniese otro gobierno, que no fuese este, si viniese otro gobierno, vamos a suponer del palo de Juntos por el Cambio, que lo que andan diciendo es que nos equivocamos porque tendríamos que haber ido más fuerte y más profundo, el peligro real va a ser otro en la Argentina. La situación de no salida, la situación de no integrar a millones de personas al sistema económico y financiero y también político de nuestro país va a ser realmente mucho más grave. ¿Hasta dónde puede llegar el antiperonismo? ¿Realmente creen que eso es así? ¿Realmente creen que falta un ajuste en el Estado draconiano como es el que va a proponer el propio Fondo Monetario Internacional? Mire, hay que respondérselo, o en todo caso, que sean ellos los que respondan en el Congreso de la Nación en los próximos días. Vamos a las ventas del día de hoy, vamos a hacer los primeros temas de nuestra jornada, señor director. A ver, el primero de ellos, la carta de Cristina, que dice háganse cargo, por supuesto, le dice también al Gobierno Nacional y al presidente Alberto Fernández que él tiene la lapicera para firmar esto. Pero al mismo tiempo recuerda una ley sancionada el año pasado que va a participar a todo el cuerpo de legisladores del Congreso, diputados y senadores, en lo que va a ser una decisión, creo yo, y esto es lo más importante, una decisión que es clave, que es fundamental, que va a tener que ver con nuestra, yo digo supervivencia, va a sonar un poco duro, pero digo, va a tener que ver con nuestra supervivencia, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, de aquí en adelante durante muchísimo tiempo. Y eso es lo que se va a estar discutiendo en algunos días más en el Congreso de la Nación. El segundo de los temas, señor director. Bueno, porque el bolsillo de los argentinos también cuenta, y yo diría cuenta más que nunca, y esto también hay que tenerlo presente, con respecto a lo que son los alimentos y las tarifas. Dos discusiones que hay que dar. Vamos a tener discusiones también aquí en nuestro programa, vamos a hablar de la carne. ¿Estamos o no de acuerdo, o yo estoy de acuerdo en subir retenciones, pero hay quien en esta mesa dice que no, así que lo vamos a estar hablando en un instante nada más. El tercero de los temas, señor director. La maquinaria judicial no descansa. Bueno, varias cuestiones, varias ecuaciones para hablar en esta noche. Mucho de lo que decíamos recién, con esa señorita que, bueno, ¿tiene que tener los ojos vendados o ahí no los tenía? Nosotros tenemos aquí la que está en el Palacio de Tribunales, nosotros comúnmente los abogados le llamamos la ciega, es Temis, y está ciega y extiende las manos. Bien. O sea que esto es una imagen más romana. Más romana, bien. Verdaderamente la griega es Tiene los ojos vendados. Sí. Bueno, ya que le pregunté, ya lo presento, doctor Ubeira. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy ¿Todo bien? bien? Muy contento, sí. Bueno, estuvimos hablando fuera del aire con el doctor Ubeira. Hay varias cuestiones interesantísimas para charlar con él esta noche. ¿Leyó la columna de Morales Solá? ¿De las últimas horas? Sí, mire... No me anticipe nada, pero ahí nomás. Sí, digamos, no me sorprende, pero en verdad con este señor... Sí, nada la sorprende. No lo conozco personalmente, pero yo lo recuerdo mucho escribiendo como glosador del Operativo Independencia,
cuando el diario Clarín habló de bandos, de enfrentamiento, de tropas. O sea, cuando el diario Clarín legitimó una de las brutalidades más grandes que se cometieron en la República Argentina. Y este señor trabajaba de escriba. Sí. Y lo que me preocupó ahora, volví a leer el diario, este tema de las Molotov que lanzaron contra el frente de Clarín y la columna de Morales y el Solá. Entonces lo que vamos a hablar es de las varas que se utilizan y de la memoria corta. Bien, bien. Presentado entonces allí uno de los temas del doctor Oveira. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? ¿Cómo estás vos? Un poco azorada, te diría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque aquellos que fundieron el país, pusieron una mesa judicial, hacen política de la destrucción y el odio, siguen teniendo irresponsabilidad política para ejercer como oposición y pidiendo culpabilidades donde no la hay. Cristina, Alberto, azoradísima en ese sentido. Bueno, volveremos entonces allí. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. El martes 30, sí. Es la última fecha para que se pueda tratar la ley, la modificación de la ley de agrotóxicos en los pueblos de Santa Fe. Si no se trata antes del martes, que va a perder el estado parlamentario, y no solo que no se está cumpliendo, digamos, no se va a modificar, que piden 1.500 metros de distancia de zonas urbanas, sino que tampoco están respetando la ley actual, que son 500 metros, y casi están fumigando en los colegios y en las puertas de las casas. Así que nada, en Santa Fe esto tiene que sí o sí votarse antes del día martes 30 de noviembre, sexta vez que caería y que pierde el estado parlamentario esta modificación a la ley. Muy bien, señor Eduardo Bussi, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Contento de estar acá, Julián. Bien, bien. Y Panel. Y hablaremos. Y te voy a decir más. Sí. Contento porque está lloviendo. La gente de campo, cuando llueve, nos ponemos contentos. Esto es bueno para el campo. Claro, viene cosecha, arranca bien la cosecha gruesa, la soja, el maíz. Bien. Y después eso hace falta en la economía argentina. ¿Qué te parece? Así que, no así en la capital, ¿no? Que se inundó todo. Digo, las dos Argentinas. ¿Hay inundaciones en la capital? Sí, no sabía. No, zona de Cabildo, sí. Es difícil conformar a todo el mundo. Bueno, claro, cascadas en el subte, muy lindo de ver. O es más fácil ver la responsabilidad de la gestión. No. Es claro. Exactamente. Yo me quedé tranquilo porque no se inunda más. No se inunda más. ¿Se acuerdan del No se inunda? Bien, es un grito de guerra. Sí. Bueno, nos saludamos a José Ignacio Vasco de Mendiguren, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Vasco? ¿Qué decís? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Es decir, lamentablemente no contento porque estoy, como te conté el otro día, ya publicando el libro, que son los 20 años de esta crisis, de la crisis más grande social, política, económica, recuerda la Argentina, y cómo de esa crisis se salió al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina. Y veo los personajes, los mismos. Son los mismos, ¿no? Diciendo las mismas cosas, empujándonos al mismo abismo. Los mismos personajes, el Fondo Monetario, exacto, que nos corría el arco. No solamente no nos prestó, se nos llevó 1.800 millones de dólares. Pero no es que cambió el Fondo Monetario. Pero perdón, lo más importante es la reacción de la Argentina, en la cual soy absolutamente convencido. Pero hoy estamos empezando a arrancar. Te puedo mostrar todas las cifras de exportaciones, de superávit de la balanza comercial. ¿Y qué escuchás? Lo mismo que en el 2002. ¿Qué es el rebote del gato muerto? ¿Qué es el viento de cola? ¿Qué es el veranito? O sea que con este plan económico no estamos yendo a ningún lado, decís vos. Todo lo contrario. No, está bien, está bien. Pero aquí aparecen los mismos personajes a desarmar, a desorientar. Vasco, pero tiene que derramar, ¿no? ¿O no? Pero digo, estoy siendo irónico, pero digo, tiene que llegar a la gente. Bueno, pero fíjate que la medida que se tomó sobre el turismo hace poco, que precisamente si hay algo que derrama rápido en todo el país a nivel de los grandes, los chicos, la hotelería, es esta medida de este boom de turismo que vamos a tener. Entonces, por un lado tenés las empresas grandes. Los días estuve con la gente de Scania, camiones. Duplicaron sus exportaciones, pero no mueve el amperímetro de la gente. Por otro lado, tenemos un plan de turismo extraordinario que mueve directamente a la gente en todo el país. Entonces estamos atacando los problemas en cada hora. Más bien que de lo que recibimos. Tiraste Hiroshima, al otro día querés que otra vez conectaran la luz. Yo hablaría igual de distribución más que de derrame. Derrame me parece una palabra horrible
que es que cae donde cae y el que está abajo, sí, y si no estás abajo perdiste irónico, la oportunidad. ¿no? Digo, no es derrame. Me parece que es distribución y saber a dónde va ese dinero, a quien más lo necesita, la ayuda. Políticamente la definición estuvo, ahora hay que hacerlo. Antes no estaba esa definición política. Déjame presentarlo a Edgardo Moca, que está al lado tuyo y sabe muchísimo de todo. Y para mí es un placer enorme tenerlo en este programa. Edgardo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya si me anunciás como que sé de todo, me pones, Edgardo, vos sos... me pones en un lugar de la cancha un poco difícil. Me gusta cómo interpretás todo, porque lo pones en un marco, porque lo explicás, porque realmente digo, esta situación, esta discusión del tema del derrame, que muchas veces nos han querido vender. Es cierto que hoy uno no puede tener esa expectativa, pero sí que si vos decís, hay una economía que está creciendo al 8%, o en todo caso está rebotando al 8%, digámoslo de esta manera, bueno, en algún punto eso tendría que traducirse en una mejora en términos de la calidad de vida de millones de argentinos. No está pasando, hay una falla en el medio, hay algo que alguien se olvidó de conectar. Sí, primero quiero decir que la metáfora del derrame, con lo desastrosa que es una mejora respecto de cómo apareció en la teoría esta idea, porque era la teoría del goteo. Ahora por lo menos es un poco más. Es un poco más considerable. Sí, yo creo que es una asignatura más que pendiente, una asignatura muy atrasada, que tuvo la oportunidad de ser duramente criticada en la carta de Cristina al poco tiempo de las elecciones, porque esta es la madre de todas las batallas. Nosotros podemos reactivar la economía, la estamos reactivando, yo coincido con este diagnóstico que hace José, pero el problema es que el salario, la ocupación, las cosas... Las cosas de la vivienda, las cosas de la vida más elemental están en un nivel muy bajo, están en un nivel muy parecido a donde llegaron en el 2001 y hay que sacarlo de ahí, pero urgente, no en plazos largos, creo yo. Bien. Bueno, importantísimo. ¿Puedo meter la cuchara en una cuestión? Mira, cortita. Te lo tienes que hacer corto, sí. ¿Distribución? ¿Hace falta distribución o hace falta una redistribución? Porque distribución hay. El asunto es cómo se está distribuyendo. En los monopolios, en los... Pero no me vengas con cuestiones del lenguaje, Eduardo, digamos. Es conceptualmente profundo. Pero, el asunto es cómo lograr que haya algunos que resignen para que haya una redistribución distinta. Yo entiendo y avalo lo que estás diciendo. Tiene que haber un shock distributivo, que lo dice siempre Amado Boudou en este programa. Es decir, vos generás riqueza, generás ingreso, que se llama ingreso en la economía. Y hay distribución. Pero no hay distribución, hay alguien que se lo está guardando. Claro, hay una mala distribución. ¿Entendés? Bien. O distribución regresiva, digámoslo así. Bueno, vamos a meternos en el plano de lo político, que es muy importante y obviamente conduce el ciclo económico siempre, porque repasamos un poquito lo que decía hace algunas horas nada más Cristina Fernández de Kirchner en esta carta, que tiene de todo, que involucra, creo yo, a todo el abanico, el político, el económico. Bueno, allí tienen ustedes una parte del texto, me voy a correr acá, no lo pudieron hacer más chico. Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición, dice Cristina Fernández de Kirchner, opositora que ha ganado a nivel nacional las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como: no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine, ¿no? Este fue el epicentro un poco de la carta. Son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales. Dice Cristina Fernández de Kirchner: ¿en serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta al FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿No? Bueno, y sigue. Hay varias cuestiones allí. Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada, y sigue. Ya están todos atentos para analizarlo, están pidiendo la palabra. Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto. La lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina. Bueno, y vamos a ver alguna más, señor director. Bueno, vemos esta: Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país, además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe
puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Creo que este ha sido uno de los fragmentos con mayor tensión, pero también proyectando, ¿no?, a lo que viene, ¿no? Que Dios y la patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos. Bueno, muy bien. A ver, pues arranco, si me permitís, acá. A ver, es impresionante la capacidad de distorsión que tienen los medios, multimedios hegemónicos, de tergiversar el sentido de la posición de Cristina, poniéndola en soltarle la mano y desentenderse de lo que puede hacer el presidente y el ministro de Economía. Bien, pero digamos, cuando en realidad es todo lo contrario, Julián. A ver, ese es un claro respaldo a la gestión y es un llamado a decirle, muchachos, déjense de joder, háganse cargo. Yo estaba, a ver, te quiero contar esta anécdota con la audiencia. Llama Parrilli, 2005. Dice, Bussi, vení porque vas a presenciar un hecho histórico. Voy a Casa de Gobierno. Néstor anuncia, no sé si no estaba el Vasco también, anuncia pegarle unos billetazos al Fondo Monetario y sacarse esa lacra, que no te condicionen más. A ver, yo fui parte de ese proceso histórico del que menciona la vicepresidenta. Resulta que irresponsablemente el gobierno anterior toma un disparate de plata y ahora dice, bueno, la balconea, no se hacen cargo de nada. Déjense de joder, dejen de distorsionar. No, que creo que la vicepresidenta también le está recordando que se aprobó en el Congreso una ley donde cualquier medida que se tome con el FMI va a tener que ser con el consenso del Congreso, no como cuando tomaron la deuda, que no pasó, que lo hicieron entre gallos y medianoche, y que en realidad los que se tienen que hacer cargo de la deuda que tomaron y sentarse a hablar de la deuda, de lo que ellos generaron, son ellos mismos, ¿no? Digo, apuntan para cualquier lado, pareciera que esto pasó, no pasó nunca, fue hace 2 años que tomaron esta deuda y son los únicos responsables de verdad de que estemos como estemos, sumado a la pandemia, que nadie tiene nada que ver con esto y sucedió. Pero les está recordando eso, yo no. Ustedes vayan a sentarse. En función de lo que dice Úrsula, primero ahí me parece que se ve palmario la puja por el derecho también, ¿no? Hay una ley que específicamente dice que tiene que pasar por el Congreso, que se votó en febrero del año 2021. Eso por un lado. Pero después la irresponsabilidad política de la oposición, que ni siquiera representa a aquellos que han votado. Y esto tiene que ver con la antipolítica de que tanto hablamos, Julián. Y también tiene que ver con el antiperonismo. No tienen política de entidad positiva para proponer porque son los responsables directos del acuerdo ruinoso con el Fondo Monetario Internacional. Son los responsables también de la derogación de la ley Cerrojo, de pago soberano, no sé si recuerdan. Pero no era esto lo que querían, digamos, no querían que uno se sentase frente al fondo y le diga, bueno, la verdad que no tengo los dólares para pagarte, como era obvio. ¿Qué tenemos que hacer? Y mira, tenés que cumplir con el déficit fiscal, tenés que hacer el ajuste, las jubilaciones no se pueden actualizar a la tasa de inflación, digo, las cosas que creo que van a terminar pasando. Ojalá no pasen. Pero ojalá no pasen, ya lo han dicho, que reforma laboral o previsional no va a haber y que creo que hay un axioma básico que dijo el presidente y la vicepresidenta también, de que los argentinos no van a pagar de su propio bolsillo. Por supuesto que va a ser durísimo porque el dinero de algún lado va a tener que salir, pero yo creo que, y una pequeña cosita más, se homologa la situación con el 2001, como decía el Vasco, y que es tal cual, pero hay una diferencia. Ahí decían, y muchos nos acordamos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y ahora hay una experiencia política anterior que realmente puede torcer esa falta de creencia con la antipolítica. Tiene que ver con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entonces, creo que le tienen miedo a eso y por eso también yo lo conecto totalmente con el antiperonismo o con el antipopulismo. Pero, a ver, el presidente de la Nación obviamente está encarando una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cristina Fernández de Kirchner es parte del gobierno, es la vicepresidenta. Es decir, y sin embargo uno puede leer allí, como entre líneas, bueno, el presidente tiene una responsabilidad grande. Esto se lo dice la vicepresidenta. Totalmente, es el encargado constitucionalmente de negociar. Ahora eso lo tiene que validar el Congreso. Doctor. Yo, en lo personal, si me permitís un segundo, lo que me parece que hay un error fatal de comunicación por parte del presidente de la Nación de cuál es el estado de situación que vive el país. O sea, me parece que tenemos una idea de que estamos en el fondo del mar, pero nadie dice concretamente a qué profundidad. Entonces, lo que me parece primero y fundamental como una responsabilidad de Estado es de que el presidente y su ministro de Economía en una conferencia de prensa tienen que decirle claramente al pueblo argentino que si se quieren ir de vacaciones en cuotas no es que no van a poder ir, sino que no sabemos realmente si vamos a morfar. Entonces, A ver, vos lo que estás marcando, perdóname que te interrumpa, digo, no lo suelo hacer, pero
¿Vos lo que decís es que no se asume o no se le quiere decir a la gente la situación en la cual estamos en este momento? No, yo lo que creo es que más allá de que se asuma o que se deje de asumir, que es un tema de carácter psicológico, generalmente se resuelve en el DIMAN, la realidad es que hay una responsabilidad constitucional y el no haberlo hablado con toda claridad generó esta cuestión del fantasma de las últimas elecciones, donde todavía hay mucha gente que cree que en el país es disponible y que lo de la deuda del Fondo Monetario Internacional la vamos a llevar de pechito. Y esto no es así, porque la prueba la prueba la tenés con este pequeño episodio, donde de alguna manera te das cuenta que el paciente tiene una gran temperatura. Bueno, la realidad es que no hay dólares, Argentina no los produce, la única forma que entran los dólares es como consecuencia de las exportaciones. El mundo está cambiado, no sabés si nos vamos a enfrentar a una tercera pandemia, una tercera ola de la pandemia, con lo cual puede haber otro cierre, porque eso tampoco lo sabemos. En una palabra, digo, mi madre decía española, para ser puta y no cobrar es mejor ser mujer honrada. Entonces, llegó el momento de decir claramente que estamos atravesando una situación dramática en la República Argentina y que esto no es la vida es bella. Porque, a ver, hay algo de la negociación con el Fondo Monetario que para mí queda claro que es que el gobierno buscó preservar, de alguna manera, la posibilidad de que se conozcan todos los detalles. Entonces, ¿cuándo vamos a conocer todos los detalles? En el Congreso de la Nación, cuando el gobierno lo presente. Ahora, ¿va a haber tiempo para revisar todo eso, para cambiar eso? ¿Hay un respaldo político? ¿La sociedad va a estar enterada de lo que implica necesariamente de los sacrificios? Por eso yo cierro lo que quería decir con que este país se parió con una pregunta que es que el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, si la contracción de la deuda que nos llevó a este abismo se hizo entre gallos y medianoche, es hora que de una buena vez le saquemos el velo al monstruo y digamos concretamente con nombre y apellido quiénes fueron los responsables que nos llevaron a esta circunstancia. Entonces, jugar de pechito entre ellos y entre la comunidad política, a mí honradamente me importa un carajo, porque la verdad es que vos lo tenés en la situación famélica de determinado tipo de situaciones que vive el país y lo que va a tener que afrontar. Porque aparte me parece que hay algo que no está tomado en cuenta, que es que hay mucho de lo que estamos discutiendo que ya tiene que ver con los sacrificios que hace en términos generales la sociedad. Por ejemplo, si vos necesitas exportar, obviamente de alguna manera vas a pensar dos veces antes de, vamos a suponer el caso, subir las retenciones. ¿Por qué? Porque tenés que favorecer las exportaciones y porque necesitas esos dólares. ¿Qué pasa? Cuando llegás a un nivel de exportaciones determinado, el precio de referencia a nivel doméstico termina subiendo. De todas maneras, si vos tenés que exportar el 45% o el 40% de la producción de carne o el 30% de la producción de carne, el mercado de pronto te devuelve un precio mucho más alto. Entonces vos decís, bueno, ahí también lo está pagando la sociedad. Es decir, que vos pagues la carne más cara implica que como tenés que exportar más porque necesitas los dólares, bueno, ahí también lo estás pagando, pero nadie te lo dice. Eso es lo que hay que decir, eso es lo que yo estoy diciendo. Concretamente hay que llevarle ese monstruo que es el Fondo Monetario Internacional, que parece que está en el aerópago, a la realidad cotidiana cuando vos te vas al supermercado o vas al almacén de la cuadra y decís, pero ¿cómo puede ser que la carne cueste lo que cueste y que yo no pueda comprarme un bife? Y llevarle los celulares, ¿no? De los que lo pidieron. Entonces, eso es lo que hay que, digamos, hay que bajarle la realidad, señor. Usted vive como la mierda como consecuencia de que a usted lo endeudaron para los próximos 50 o 100 años. Para ayudarte en esto. Quiero que hable el Vasco, a ver, porque no te quiero dejar afuera. Muy concreto. Primero, este libro lo planteo de entrada. ¿Qué estamos discutiendo en definitiva? Acá estamos discutiendo si Argentina sale de un modelo primarizado que lo obliga a vender trigo y no fideo, que lo obliga a vender soja y no biocombustible, lo cual no tenemos salida ni para pagar la deuda, ni para terminar con la pobreza, ni para volver a contratar nada creativo. Eso es lo que está en juego. Porque el Fondo Monetario sabía perfectamente cuando le presta los 54.000 millones de dólares, porque miraba los números. Pero vos qué decís, ¿qué es lo que sabía? Sabía que no cobraba. Sabía perfectamente que lo que estaba firmando era para someter a la Argentina, pero no para ayudar a la Argentina. Y esto yo se lo dije de frente, junto con Aldo Piñanelli, Marcos Labaña, a Caldarelli, que era el negociador del fondo. Dijimos, Caldarelli, mira estos números. Le diste 54.000 millones. Mira el perfil de vencimiento que le diste. Mira las otras deudas que tienen
Y mira el ingreso de la Argentina. Es decir, vos ya le advertiste, hermano, que no íbamos a poder pagar. Así, dijiste, a ver si me entendés. Hermano, no cobrás. ¿Te quedó claro? ¿Sabes qué nos dijo? Se quedó serio porque estaba colorado, sí. Tonto no era. Dijo, ustedes nos pidieron un plan de estabilización y no de crecimiento. ¿Qué? Pues, bueno, esto es textual y es oficial. Entonces, hoy nos encontramos ante esto. Vos hiciste un saqueo. Yo estoy presidente de un banco. A mí mi gerente de riesgo llega a ser un préstamo de esta naturaleza, donde se va a enojar acá el doctor. Yo hablo de perito mercantil, no hay más peritos mercantiles. Pero un perito mercantil se daba cuenta que vos no cobrabas. Y el mismo fondo reconoció que era un tema político. Pero vamos ahora. ¿Qué es lo que hay que llevar? Suponete que vamos a arreglar con el fondo. El fondo no tendría que estar feliz con estos números de la Argentina, que empieza a juntar dólares. Por primera vez tenemos un superávit comercial que este año va a cerrar en 14.000 millones, cuando Macri nos tuvo un déficit de 30.000 y a ese le prestó 54.000 millones. Y a nosotros nos quiere arreglar que tenemos 14 arriba. Bueno, yo te digo que te responde el fondo, porque algo de eso es lo que sé que se está negociando. El fondo lo que le dice a la Argentina es, ¿vas a crecer 5% el año que viene? Bueno, no crezcas tanto, crece 2,5%, porque como vos vas a necesitar dólares para el crecimiento, porque obviamente si yo, no sé, si yo hago esta virome y la tapita viene de Finlandia, bueno, no te puedo vender la virome sin la tapita, necesito traerla de Finlandia. Me metí un ejemplo. Lo mismo nos dije, acá tenés en el 2002, bueno, y sabés que no supo él, que la Argentina tiene, porque no sabe, mira una computadora, el PowerPoint mira, lo que no sabe es que es la Argentina. La Argentina tiene negocios extraordinarios, tiene una capacidad transformadora extraordinaria y tiene un PBI de los argentinos fuera del sistema. Quiere decir que esto no lo sabe el fondo, no lo mete en la computadora. Entonces, si vos tenés la capacidad de relacionar esto en forma virtuosa, Argentina en el año 2002, que nos daban por caído, y el Fondo Monetario, acá te lo cuento, blindó a Brasil. Pero vos le estás dando el beneficio de la duda. Yo creo en última instancia... Nosotros salimos. No, pero le estás dando el beneficio de la duda al Fondo Monetario. Edgardo, a ver, Es que quizás el fondo realmente no tenga mucho interés en que la Argentina se recupere de ninguna manera y lo único que quiera... Él salió a blindar. Pero a ver lo que dice Úrsula. A lo mejor lo que no se... Mira Uruguay, porque nos daba por caído, ¿sabes? Pero por eso mismo, digo, a lo mejor no nos estamos prestando demasiada bien atención y a lo mejor lo que quiere el fondo, que finalmente logró volver a este país tan rico después de Néstor Kirchner, digo, a lo mejor el fondo no está interesado en que la Argentina crezca y pueda pagar. A lo mejor tenga ganas el fondo y necesite que tengamos como pueblo el pie sobre la cabeza para seguir pudiendo controlar el patio trasero, como Estados Unidos llama, a nuestra región. Entonces, tenernos obligados, digo, con debates esotéricos, las cerealeras siguen cargando el trigo a $200, la soja a $200, para que otros le den de comer a los chanchos, para que otros le den y genere biocombustible. Nos entretienen, viste, como un hueso por acá, y mientras tanto vamos a entregar vaca muerta, ojo, mientras tanto vamos a negociar. Pero las cerealeras no pagan las retenciones, ¿o sí? ¿Cómo? Le agrego a lo que coincido con el Vasco, el listado ese. De paso nos entretienen y sigue drenando una hemorragia de salida de granos y de su producto no declarado. Agregale a eso. Hey, hermano, parte de lo que decía José Manuel, es decir, ¿qué significa para la gente este asunto del Fondo Monetario? Cuando te dice 1% más bajo de ajuste en el PBI. ¿De qué te están hablando vos? Te están diciendo eso. ¿Es por vía del ajuste que hay que arreglar con el Fondo Monetario? ¿O hay que buscar otras fuentes con las cuales vincularse? El mundo no se termina en Estados Unidos. No, pero Eduardo, yo romper lanza con el sistema financiero internacional, termino con esto. Nada bueno te puede traer. Termino con esto. No es con ajuste, es con más ingreso, yendo a buscar la ilusión y evasión fiscal que existe en la Argentina. Perdón, si la relación es seria, ¿qué pasó cuando la Argentina entre el 2002 y el 2004 se recuperó? Recuperó la gobernabilidad de la economía, porque la plata la generamos. Por eso Néstor Kirchner pudo ir a cancelar, porque no dependíamos del endeudamiento. Cuando Argentina depende
del endeudamiento financiero, perdés la gobernabilidad. No, pero claro, exactamente. Yo creo que hay un concepto de soberanía que me interesa que lo analice Eduardo. A ver, señor director, ¿podemos ver el fragmento al cual hacía referencia Cristina Fernández de Kirchner en la carta, hablando de lo que había señalado el presidente de la Nación el 9 de julio? A ver si lo tenemos. Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie. Y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro. Y sigo. Y acordamos con los acreedores privados. Estamos negociando con el fondo. La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomados por un gobierno que asumió esos compromisos hace 2 años atrás. La Argentina lo sabe. Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante. Edgardo. Sí, vos alcanzaste a formular esta idea de la soberanía. Yo quería hacer pie ahí porque creo que a veces esta conversación la hacemos en un plano muy provincial, como si Argentina estuviera en un mundo distinto al que estamos viviendo. Si uno sigue la literatura de los economistas desde principio de la pandemia hasta ahora, está claro que el mundo no va a poder ser como era antes de la pandemia. Está claro que hay muchos países que pasan situaciones algunos catastróficas, como pasamos nosotros, y otros de muy delicado manejo en términos financieros. El mundo no se sostiene más de este modo, y el Fondo Monetario Internacional es lo viejo. Nosotros tenemos un imaginario del Fondo Monetario Internacional como si estuviéramos viviendo en el año 1990, con la caída del muro, la uniformidad del mundo, y el Fondo Monetario Internacional es una entidad francamente desprestigiada. Y quiero decir algo que llamativamente pasó casi desapercibido. El presidente del Banco Central, Miguel Pelle, dijo en esta semana que había que estudiar y buscar formas de financiación alternativas, que tienen la ventaja, se habló incluso del Estado ruso, del Estado chino, que tienen incluso la ventaja de que no van aparejadas las condicionalidades. Y para mí es la esencia de lo que estamos conversando. No es un plazo más, un plazo menos, una tasa más, una tasa menos. Es el gobierno, es la soberanía nacional sobre las cuestiones económicas, que es de lo que estamos hablando. Si queremos que la gente tenga comida en el plato, y si queremos hacer eso, y el Estado tiene que hacer eso, bueno, lo primero es que el Estado tenga soberanía, que el Estado no obedezca, que el Estado no tenga que cumplir condicionalidades que nos van a llevar a la ruina. Yo creo que el modelo de salida del 2001 es un gran faro. Mucha gente no lo entendió en su momento, hubo incluso resistencias, hubo desestabilización en algunos sectores contra ese proceso, pero salimos de la mano de un plan que nos constituyó como sujetos políticos soberanos, y no salimos mendigando, salimos trabajando, produciendo, exportando y haciendo las cosas que hay que hacer. Yo creo que el gobierno y el pueblo argentino tienen una oportunidad extraordinaria, y la oportunidad pasa por no quedar encerrados en la dialéctica de la negociación estrictamente con el fondo. Hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a otras alternativas que se han ido conformando, porque con el fondo no salimos de esto. Es muy interesante lo que decís, porque aparte toda negociación implica para el que está endeudado una simetría total, digamos. ¿Qué es lo que uno le va a proponer al fondo? Y algo muy acotado, con un margen muy chico, porque hay algo que se llama estatuto, que se supone que hay que respetarlo.
Más allá de que ellos no lo respetaron, ¿no? No lo respetaron. Más allá de que ellos no lo respetaron en el momento del otorgamiento. Esa es la gran paradoja que existe. Es decir, ellos el propio no lo artículo 4 del famoso Estatuto Fundacional del FMI no fue respetado porque no solamente que se fue a fuga, sino que fue a financiar la reelección de Mauricio Macri. Sí. No, yo creo que el tema de la soberanía, que es fundamental, lo que marca Edgardo, hay que atarlo también al proyecto de país. Y tiene que ver con lo que decía el Vasco, la industrialización, un país de economía primaterizada. Y es un debate que tiene la Argentina a nivel histórico, porque obviamente que se van a necesitar dólares para industrializar el país, para sustituir importaciones, y me parece que ahí también está la soberanía. Y meto algo ya para los próximos minutos. Lo que hicieron a través del Poder Judicial con la persecución en Kohlenlofer también fue una forma de condicionar la soberanía. Así es. Y yo quisiera agregar una pregunta que para que se hagan cada uno, o la gente en su casa, ¿no? Porque Mauricio Macri salió a hablar y dijo que él en 2 minutos arreglaba 5, perdón. Ella ya lo hacía más corto todavía. Todavía, ¿no? Te lo crees más capaz. 5, me lo creo más capaz. Lo creo más malo, lo creo más malo. Sí, con más capacidad del año. Sí. Bueno, no necesitas mucho tiempo para hacer daño, ¿no? Imagínense, cierren los ojos, lo que puede llegar a arreglar en 5 minutos el expresidente Mauricio Macri con el FMI y básicamente darle la llave de la casa, darle la soberanía y otra vez que venga el ajuste y el hambre al pueblo argentino. Bueno, a ver, hablando de hambre, 3 cosas que quiero mostrarles, y son 3 cortes de carne. Fíjese, a ver, de esto se habla, pero no se lo relaciona con el Fondo Monetario, ¿no? El asado de 700 a 1.000 pesos. Yo tengo otros precios, incluso un poco más altos que estos. Nalga 1.200, lomo 1.400, porque la última semana también hubo remarcaciones. La verdad que es sumamente preocupante y hay que ver cómo se encara este tema, ¿no? Sabemos que Roberto Feletti está, sí. Si conseguís a 700, Indiana Jones tiene que ser el que te no sé ayude. quién consiga 700 pesos. No, perdóname, dice 700 subió a 1.000. Ahora sí. 1.000 ahora. Claro. Ahora sí. Pero hoy hubo una iniciativa muy interesante de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que abrieron una carnicería en Avellaneda, que se vendió en 3 horas los 1.700 kilos que tenían, todo lo que tenían, y que la idea es armar estas carnicerías y que también sea la UTT la que pueda llevar el precio pero mucho está bien, más barato. Estamos hablando de, la carne tiene que ser más barata en la Argentina, digamos, y la verdad es que lo que hay es una especie, yo no digo ahora, pero había una especie de zona liberada. Sí, claro. Hubo un acto, a ver, el gobierno anterior ha sido que tenía el mejor equipo en los últimos 50 años, no se fue a la B, se fue a la C. Y está a punto, tuvo riesgo de estar en la D, ¿entendés? O sea, una cosa... Sí, pero ahora, Eduardo, ahora... Vamos, pero hermano, hicieron todo mal. En comercio de grano no hay registración, por lo tanto el río Paraná es un choreoducto que sale de cualquier cosa. En materia de carne, simple, registración simple, cualquier revoleador de carne se ponía a revolear carne de China. China es una aspiradora que puede comprar todo. La totalidad de la producción argentina, uruguaya y paraguaya. Todo se puede comprar China. Si vos no pones una regulación... ¿De qué modo crees vos que eso...? Bueno, por eso mismo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se empezó a faenar en el 2018, no dejaron vaquillona. La faena y el entusiasmo por colocar carne era gigantesco. La vaquillona que no quedó preñada en el 2019-2020 no está el ternero ahora. ¿Estamos? Entonces ahora faltan 400, 500.000 animales terminados y la puja está de precios porque falta esto que pasa hoy, es la consecuencia de hace 2 o 3 años atrás. Pero para vos me dijiste recién que se puede vender todo, es decir, que si alguien dice, quiero vender carne, miren. Causa por la cual el carnicero recibía la carne a 400 pesos hace 2 meses, un mes atrás, y ahora la recibe a 500 pesos, es porque está faltando Hacienda. ¿Por qué falta Hacienda en el país de la carne? Porque hace 3 años vendimos todo lo que pudimos. ¿Y no falta carne también en el país de la carne por las exportaciones? Claro, pero está faltando justamente por todo ese proceso. ¿Qué tiene que hacer un gobierno regular? ¿Y cómo se regula? Tiene que regular. Con las retenciones, por ejemplo. Tiene que las retenciones. Junta Nacional de Carne. Permitile porque no está de acuerdo con las retenciones. No, es que ¿sabe lo que pasa? Que yo ya soy lechuza cascoteada. Yo he visto el final de la baña, aumentaron 15% de las retenciones. No sé, después vino... Pero Eduardo, es la única 2006, manera de que el precio internacional no se traslade al mercado doméstico. Explicarle esto a la gente. Pero está bien, yo te dejo, pero yo también estoy en el programa, digamos, te quiero preguntar. Oíme una cosa, en el 2006 se cerró la exportación, se cerró.
Y comimos carne un par de años. En el 2009 la carne se fue a la estratosfera porque se transformó en un bien escaso. Entonces no es el asunto reprimir la producción. Pero si vos me decís que... perdóname, oferta y demanda juegan, porque vos decís, bueno, si tengo más productos... Hablo habitualmente con Julián Domínguez, ¿entendés? Y los tipos dicen, bueno, vamos a buscar administrar el tema de China y vamos regulando la cosa y llegar a consensos con las organizaciones. Pero si no se puede llegar a un consenso. Pero lo que decís es que se trató de hacer hace nada. No pudieron exportar, ni bien levantaron las exportaciones, aumentó la carne de nuevo. Administrar el negocio, charlando la no demanda es la de China, administrar, te dice Julián, el ministro, administrar eso significa ver cuánto se va a mandar a China y cuánto no, porque si no podés poner en riesgo el abastecimiento acá. ¿Está? Al mismo tiempo, dar programas que impliquen aumentar la producción de carne en la Argentina, no hacer lo que pasó en el 2018. Pero ahí estamos sujetos al voluntarismo también de quien... Estamos sujetos a un voluntarismo de determinado grupo, no quiero decir ni siquiera grupo de poder, pero que le saque o no la carne de los argentinos de la mesa. No, la prioridad administrar, digo yo, esto es lo que yo pienso. Administrar es un término amplio que requiere determinadas conductas. Vasco, ¿cuáles son esas conductas? Perdóname, Natalia, pero vos estás de acuerdo porque tenés el ceño fruncido de hace un rato. No, esto ¿sabes por qué me preocupa? Es un tema estructural, no es retención o no. Argentina tiene un tema que tiene que resolver de fondo, como otros países lo resolvieron, que Argentina exporta lo que come. Los chilenos, cuando el cobre sube, no se comen el cobre, por lo tanto festejan todo. Aquí el problema que tenemos es que cuando sube un precio internacional, vos no podés tener la carne al precio de los franceses y pagar los sueldos de la matanza. Claro. Entonces, este tema hay que resolverlo estructuralmente. Confío en Julián Domínguez. Ahora se le dio un tiempo para que él haga una presentación que tiene que ir al fondo del problema, pero no solamente en la carne, en los cereales. Este problema lo tuvo Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, y se resuelve. Era desde una junta de carnes con los productores, distribuir esa cuota. Y por otro lado, aumentar la oferta. ¿Cómo se puede aumentar? Con más kilos de faena en cada animal. Hoy se está faenando a qué precio. Y más destete, Vasco, más destete. Exactamente. Entonces hay políticas. Lo que yo confío en personas como Julián Domínguez, que no es un heterodoxo loco ni es un ortodoxo, que está buscando esto. Claro. ¿Cómo lo resolvemos estructuralmente? Vos hablás con los productores. En la emergencia, por supuesto, cuando hoy tenemos todo que bajar de inflación. Porque es una prioridad nacional, porque es prioridad recuperar el poder adquisitivo del salario. Pero a ver, Vasco, pero porque el salario no se mueve, entonces vos decís, bueno, vamos a aumentar la producción en 4 años, sí, perfecto, pero yo tengo que comer durante esos 4 años. Julián, por eso estamos esperando una suerte de derrame por parte de la gente. Pero vos sos muy irónica, dijiste la palabra derrame. Derrame, claro, estamos esperando un derrame en los salarios. ¿Pero qué derrame? Claro, pero estamos hablando... Se usa plato sopero ahora, claro. No hay más. Pero me refiero... de carne, de derrame. Claro, si dependemos de este voluntarismo, a eso voy yo. Estamos esperando un... Pero porque no está de acuerdo ella con tu argumento, digamos, me estoy dando cuenta. Bueno, pero a ver, Vasco, vos decís que hay que reformularlo en términos estructurales. Uno no puede salir de lo que está viviendo. Estamos saliendo de un terremoto. Estamos saliendo. Pero todos tienen en claro que estamos saliendo de un terremoto. Por eso mismo, entonces vos ante eso... Para mí sí, bueno, a mí me importa el que conduce. Porque cuando vos sos la política te tenés que hacer cargo de tomar resolución y te comés cachetazos, pocos aplausos en la crisis, porque en la crisis solamente aparecen criticando los que se beneficiaban con el modelo anterior. Y los que se van a beneficiar con el nuevo no aparece ninguno. Entonces te comés todas las piñas. Pero eso es gobernar. Eso es gobernar. Hoy tenemos una coyuntura. Yo lo que quiero decir, Argentina ya lo hizo. Serenemos, no arreglemos la coyuntura, que hay salida. No nos dejemos atropellar por esto, que si en el fondo morimos. Es la primera vez que vos ves que alguien está negociando por vos, porque el gobierno está negociando por todos nosotros. Y nosotros, en vez de apoyarlo, de dejarlo que maneje su estrategia, le arruinar la estrategia. No, pero Vasco, yo no estoy de acuerdo con vos, porque en realidad el gobierno está negociando, pero nosotros por ahora no sabemos qué es lo que está negociando. Bueno, lo va a llevar al Congreso y ahí nos vamos a enterar, pero está bien. Pero lo que... Va a ser el responsable. Pero a ver, cuando si le va bien lo vamos a aplaudir, si le va mal no lo vamos a votar. Si uno va a negociar algo, uno no se va a pelear con la persona que va a negociar, porque si no, no negocias nada. Es decir, yo tengo que llevar una negociación adelante. Pero eso no significa que lo que yo voy a negociar sea lo que quiera o eventualmente tenga que aceptar lo que me están proponiendo del otro lado. Yo defino la negociación, el gobierno lo dijo. Te voy a negociar la posibilidad que a mí me des para arrancar.
Y para mí, yo le tengo que mostrar, estoy arrancando. Por lo tanto, si esta ley de agroindustria que está en el Congreso, que ya se va a aprobar, que va a generar 8.000 millones más, eso tenés que Pero discutir. vos me dijiste que a Cardarelli no le importó cuando vos le dijiste, miren, la verdad que nos tienen que dejar crecer. Pero, no, yo quería estabilizar. Pero como decía Maradona, la tele está dentro. Pero ya tomaron la deuda. Ahora con esto, concretamente, ¿qué hago? Todos los proyectos que ya están en el Congreso, hidrocarburos, a mí no me gusta mucho, pero está. La ley agroindustrial, la ley del conocimiento que está, te va a permitir a la Argentina cambiar la matriz productiva. Yo voy a discutir con esa Argentina, con esta Argentina de esta foto que nos dejó el macrismo. No podés pagar ni el pasaje para ir a Estados Unidos a negociar. Edgardo. Sí, el problema del nosotros es que nosotros somos muchas cosas, porque acá hay un sector de la sociedad, un sector de la economía que tiene un poder de chantaje y tiene un dispositivo en su defensa que te llena todos los días de determinadas interpretaciones. Yo no quiero entrar en la cosa específica de las retenciones, pero hay colocado una especie de estigmatización, digamos. ¿Qué son las retenciones? Intervención del Estado en el mundo privado. Con esa comidilla, con esa consigna, nos privaron, o se privó el gobierno, se autoprivó el gobierno de tener una empresa testigo para controlar justamente el tema agroexportador, que es el caso de Vicentín. Claro. Y algo parecido está en debate, está en plena tensión con el tema de la hidrovía. Es decir, acá hay un problema de orden político, que a mí me gustan mucho las declaraciones de Alberto, porque está anunciando un tipo de gestualidad, un tipo de forma de tomar las decisiones de una fortaleza distinta. Yo lo que temo es que cualquiera de estas cosas, cualquier cosa que sea una negociación digna con el fondo, va a ser torpedeada por el poder económico real. Este es el punto de partida. Decís, un buen acuerdo con el fondo no llegaría, o en todo caso sería mal recibido en la Argentina por el sector de poder real de la Argentina. Claro, porque ¿qué es un buen acuerdo económico? Un buen acuerdo económico tendría que arrancar de abajo, digamos. Tendría que ser un acuerdo económico que permita esto que estamos hablando acá, precios razonables de la carne, alimento a disposición de la gente. Y eso, todo lo que se le da a alguien, a alguien hay que sacárselo. Lo que el status quo odia, decís vos, básicamente. Si fuera así, es lo que los poderes reales detestarían. Por eso quieren la negociación del fondo ya, y sin tanta vuelta, porque la negociación con el fondo ya es el ajuste. Pero a ver, igual la Argentina históricamente ha tenido lo que se llaman los ciclos de stop and go, que son ciclos donde se frena el crecimiento porque te faltan dólares y entras en una especie de debacle económica hasta que tanto salís de nuevo porque te sobran los dólares y podés financiar ese crecimiento. Es decir, esto pasa más allá del Fondo Monetario en la historia argentina. Claro, cuando aparece el fondo es peor, 10.000 veces peor. Pero digo, le pasó también a Néstor Kirchner en su momento, a pesar de que le había pagado al Fondo Monetario. En algún momento se encontró con la restricción externa. Ahora, Julián, el stop and go no es un hecho de la naturaleza. No, por supuesto. Diríamos en otras épocas mejores, lucha de clases. Porque acá, para evitar el stop and go, hay que meter mano, en primer lugar hay que meter mano en la propiedad de la tierra. ¿Quién hace eso? Vos sale esta frase mía y mañana La Nación me pone en la tapa, digamos. Están subiendo ahora una nota. Están subiendo ahora una nota. Entonces, el tema es eso, que las decisiones, uno se imagina el laboratorio de decisiones aislado. El laboratorio de decisiones no puede estar aislado. Tiene que haber gente en la calle exigiendo una cosa y tiene que haber respuesta a los sectores que no quieren avanzar en una dirección que sea de distribución y de riqueza compartida. Claro, vos estás proponiendo las decisiones que realmente importan. Lo que estás diciendo es hay que animarse a tomarlas. Exactamente. Edgardo, en materia de comercio de grano, una pregunta quería hacerle. Pero ¿no crees que también el gobierno debería señalar y sobre además los organismos internacionales y resaltar de cómo fue este pedido del FMI, cómo se fugó todo lo que se pidió? Totalmente, creo que me parece que no digo si que es demasiado, pero sí que al principio se hace demasiado poco. Se hace muy bajo. Claro. Muy bajo. Tiene que ser acá a los hay gritos. Que construir una épica porque tenemos un riesgo grande que José lo explica bien, pero tenemos una oportunidad que quizás no volvamos a tener, que es un mundo en crisis donde queremos negociar dignamente, cuidando la salud, la alimentación de nuestro pueblo, no es una frase, no es una retórica de los 60. Es muy interesante lo que dijo Edgardo, José. Porque él está retomando un poco lo que yo decía recién. O sea, en esta desgracia hay que reconstruir una épica
que tiene que ver con que claramente están ellos y estamos nosotros. O sea, el tema de mi famosa grieta. O sea, hay un país... No traje la pala, pero hay un país determinado que es muy silencioso, que es el laburante, que el que no se explica, el que todo esto por ahí a lo mejor le parece que pasa en otro planeta, y después están los tipos que toman las decisiones. Entonces, bueno, claramente hay que construir otra cosa, hay que decirle a la gente claramente que estamos en una situación terminal y que esto no implica solamente una discusión de debate económico, sino un cambio de matriz política. Y yo estaría apasionado en este momento de que volvieran todos los organismos de control que existieron durante toda la vida. Déjame anotar, por favor. No, toma, pará. Yo te presto mi binomio, pero me la devuelves primero. O es ahora o nunca. Anotátelo, pero yo quiero decir algo antes que vos. Es ahora o nunca. No, pero yo sé que es ahora o nunca. Pero déjame pensar en esto. Si yo tengo esta carta para jugar, perdóname, si yo tengo esta carta para jugar, para negociar con el Fondo Monetario, que es que estamos en crisis, que viene una pandemia y que además vos sos responsable, Fondo Monetario, de haberme dado tanta guita, perdón que lo diga así, y que ahora tenés que sentarte conmigo porque vos también querés firmar para salirte de este problema. Entonces yo tendría que aprovechar eso para negociar ahora. Ahora, si yo te firmo ahora, te voy a pagar en 4 años 50.000 millones de dólares y después no te pago, me vas a decir, pero vos me firmaste al final y ahora no me estás cumpliendo. O sea que en realidad el momento es ahora para negociar. Este es el punto. Por eso la diferencia entre Messi y Maradona. Messi es un gran jugador, Maradona era épico. Entonces, tenemos que construir una épica en la sociedad argentina de que nos llevan puestos y que es una oportunidad histórica como para poder pararnos frente, no a los organismos internacionales, que en cualquier caso no son ni más ni menos que los escribas que tenemos acá dentro del territorio nacional y que entregaron el país. Entonces, hay que hablar claramente de la entrega. O sea, entregaron a la República Argentina a mano de los acreedores internacionales cuando el país estaba desendeudado. Y de eso se tienen que hacer cargo todos estos sinvergüenzas que gobernaron durante estos 4 años conjuntamente con los poderes de facto y los jueces que le dieron cobijo para llevar adelante este plan macabro. Bueno, entonces hay que decirlo, pero hay que decirlo no con esa actitud de que él se vuelve a la casa, el presidente que a mí me... O sea... A los gritos. Sí, me parece como que es muy florido el presidente. A mí me gusta cuando él habla así. Pero la verdad es que es para decir de una puta vez que realmente son ellos o somos nosotros. Eso es lo que quiero decir. Julián, correcto. Y yo vas te voy a mostrar un ejemplo concreto. A ver, sí. Perdón, porque Eduardo tenés mi virome y tenés mi... No, porque digo, coincido plenamente que hay que ir ahora es el momento de decir el Fondo Monetario. Hoy no puede ser condicionante, no puede ser condicionante. Hay que declarar la segunda independencia o tercera independencia histórica, punto 1. No, por lo menos que después, nos den 20 años para pagar, Eduardo. Yo no digo declarar independencia, pero... después ir a fondo, como intentó decir José Manuel, que yo quiero respaldar, que es, a ver, ¿hasta dónde la soberanía? Se habló de soberanía. La soberanía es seguir delegándole el comercio de la principal riqueza de la Argentina a 4 grupos multinacionales, 4, que de paso primarizan, porque el negocio de ellos es ese, digamos, la economía argentina. 1992, destrucción de las juntas de grano, de carne, fondos específicos. No la hizo Perón en el 46, ¿eh? Las juntas de grano vienen del año 1933. Fueron los conservadores en el 33 que armaron junta reguladora de carnes y junta reguladora de granos. Es decir, ¿qué hicieron? Defender los intereses nacionales, porque no eran boludos los tipos esos. Estaban vinculados a ese negocio y utilizaron el aparato del Estado para defender su negocio. Hoy, que gobierna el peronismo, hay que utilizar el aparato del Estado para defender las bases de un proceso de soberanía nacional en serio. Por lo tanto, poner en discusión, yo no me voy a ruborizar más. Hace falta una nueva Junta Nacional de Grano y hace falta una nueva Junta Nacional de Carne y que mañana digan lo que quieran. Me chupan, ¿sabés qué cosa? Pero hay que ir a fondo, hermano. No, digo, también se trata de poner en valor el esfuerzo de la gente. Está mal, Ricardo. Estamos de acuerdo. A ver, el Vasco también. Hablaba el doctor. Señor director, solamente esto le quiero decir. ¿Puede apagar el aire porque nos estamos congelando, no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Estoy tan caliente que no. Ubeira lo voy a sacar en pinza en un rato. Él dice que no lo siente. Ubeira. Voy a sacar con la pinza. Así tipo Ubeira, la cubera. Y no quiero volver al tema del libro porque es exacto. Nosotros, si había una piña anunciada, era la de la convertibilidad. Bueno, y la Argentina la negó. Funcionaron todo, las privatizadas, el SEMA, Fiel, todo un think tank para decir que íbamos bárbaros.
¿Qué hicimos nosotros? Sí. La épica de la salida. Porque ¿cuál era el problema? Que te llevaban a la crisis. ¿Y qué pasa en la crisis? Hay un libro de Noémie Klein, le aconsejo que lo lean, La doctrina del shock. Cuando a vos te llevan a una crisis, un pueblo es capaz de aceptar lo que nunca aceptaría en forma normal. Y a nosotros nos querían llevar a la dolarización de la economía, no nos olvidemos, a la banca offshore, a privatizar el Banco Nación, a privatizar el Banco Provincia, a privatizar la recaudación, está todo escrito, a entregar los bonos samurái. A ceder el gobierno, a ceder el gobierno. ¿A ceder el gobierno? Sí. A un grupo de notables, Don Bruce Caballero. Era como el emperador brasileño. No, pero primero pagó. Perdón, pero te pido, está escrito. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a la épica. 3 años antes, desde la Unión Industrial, el agro, las dos EGT, la iglesia, hicimos un núcleo nacional. Las universidades, rompimos el eje de la banca, vinimos hasta Escazán y lo trajimos a este lado porque era un banco nacional que se lo estaban llevando puesto y armamos el núcleo nacional. Y enfrentamos con éxito en el mes de diciembre, describo día a día, a todo este grupo que nos estaba llevando puestos a la dolarización, pues ellos actuaban por abajo. Y le ganamos esa batalla. El peronismo tomó, es cierto que también se juntó con el radicalismo, Alfonsín y Duhalde dijeron, de esta salimos juntos, después cada uno sigue su camino, y salimos juntos, y fuimos la sorpresa del mundo, y recuperamos la gobernabilidad de la política económica. No nos tuvimos que endeudar nunca más, porque está demostrado que Argentina es capaz de generarlo. Por favor, pido, además de que lo lean, recuperemos esta épica, no nos pueden separar. El negocio que hay para que Argentina siga siendo colonia es que no separan. Nos hacen pelear, ellos no se separan. Pero Vasco, hay algo que me parece que es importante. Nunca estuvo tan claro que un partido político en la Argentina o la oposición política es representativa de otros intereses que quizás en aquel momento estaban en otro lado, no eran un partido político. ¿Estamos unidos nosotros? Te pregunto. ¿Cómo? ¿Estamos unidos nosotros? No todavía. No sé. ¿Y sabes qué pasa? Sí. La falta de proyecto tuyo. ¿Pero quiénes son el nosotros? Proyecto de otro. El campo nacional. Yo trazo una línea. Los que estamos en el... Es decir, del otro lado, ¿sabes qué es? El club del subdesarrollo. Es decir, los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina. Desde que el mundo es mundo, la guerra es por donde se agrega el valor. Antes los imperios, antes te invadían con los ejércitos, mirá Medio Oriente con el petróleo. Ahora, como eso es muy grosero, te mandan ejércitos de ocupación a colonizarte mentalmente. No, con la deuda le funciona bárbaro, porque toda tu plusvalía, tu margen, se lo inyectás y se lo llevan. Si no entendemos esto, que es el eje, que eso nos va a motivar a unirnos, vamos a seguir peleando, no entre nosotros, y mientras tanto no van a llevar Vaca Muerta, no van a llevar el litio. Argentina tiene acciones. ¿Cómo tenemos la misma cordillera que Chile? E exportamos el 10% de lo que exporta Chile. ¿Cómo tenemos uno de los caladeros más importantes del mundo y nos roban los pescados hasta con gomones? 2.000 millones de dólares exportamos. Tenemos que transformar esa agua en dólares. Todo esto, mientras nosotros nos distraemos y nos hacen discutir cualquier cosa. Totalmente. Yo no me distraigo más. Como lo hicimos en el 2002, hay que unir al campo nacional, atrás de propuestas concretas. Está bien, Vasco, pero ahí tenés entonces que empezar negociando la deuda. O sea, no puedes empezar de otra manera, porque si firmás algo mal, después te comprometés ¿cuántos años? Yo no creo que vamos a firmar algo mal, discúlpame. Bueno, perdóname, tengo esa sensación. Tengo la sensación que vamos a pelear como corresponde. Si Argentina logra un plazo y bajar la tasa esta de sobretasa que tenemos. Lamentablemente... Perdóname, Vasco, perdóname que te interrumpa, porque acaba de tuitear el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. A ver, lo vemos. Bueno, y esto pasa ahora en C5N. Esto acaba de publicar el expresidente, sí, Mauricio Macri. Sin un nuevo contrato moral, vamos al que se vayan todos. No podemos vivir en una comunidad deshonesta. No podemos vivir en la mentira. Esas fueron las palabras de Lilita ayer en el 20 aniversario de la coalición cívica y sigue este mensaje.
Para que Argentina se desarrolle económicamente tenemos que generar confianza, tenemos que honrar nuestras deudas, respetar las instituciones, liderar con el ejemplo. Sin confianza no hay desarrollo ni prosperidad. Comparto las palabras de Lilita y sus conceptos que hoy son más necesarios que nunca. Gracias. Bueno, vuelvo porque me acerqué para leerlo. Doctor Hueira, perdón. Me rompe el corazón, ¿eh? ¿Qué dice? A mí me rompe el corazón cuando veo... ¿Te ponemos música? A ver. Sí, la verdad que es... ¿Estás triste? No sé. Un poco no, es interesante. Te llegó el mensaje. Sí, es interesante ver cómo todavía esta república se puede mantener bajo los esfuerzos de Macri, ¿no? Y de la republicana número 1 de este país, que es esta mujer, Lilita Carrió. En verdad, un cara dura, un sinvergüenza en toda la regla. No se puede decir nada más. Y otra cosa, fíjate que siempre apelan a la dimensión moral, desprovista de cualquier tipo de contenido político, desprovista de cualquier historia, de cualquier pasado. Ellos no hicieron nada, gobernó un extraterrestre. O sea, es realmente un tuit que parece un frasco con un producto de estas golosinas dos corazones aséptico, que tiraban. Aséptico. Absolutamente aséptico. A mí, disculpen, me genera una violencia. No lo puedo disimular. No hace falta pagar el aire acondicionado. Zapato, ¿no? Pero dice liderar con el ejemplo. Bueno, cosas que me parece que ellos no hicieron. Lo que pasa es que hay que ver de a qué moral se están refiriendo ellos, porque si es como gobernaron es la moral de los que más tienen, de los ricos, los de que se codean, de los que la fugan, los que no venden el país. Recordemos a una Patricia Bullrich diciendo demos las Islas Malvinas por vacuna. Es decir, además una derecha rarísimo, que no es republicana, porque en el resto de los países las derechas pueden decir de todo, pero no les toques el territorio, no les toques su soberanía. Estos quieren vender, si pudieran, bueno, lo vivimos en el sur. Para el país del supermercado del mundo. Exactamente, digo, entonces me parece que cuando habla de moral, hablará de la moral de lo que es Juntos por el Cambio, Juntos o como se llamen, que la verdad que las vimos gobernando y de moral tiene poquito. Edgardo. Yo creo que hay una moral de la clase dominante, que es exactamente lo contrario de lo que yo creo que tiene que existir en el mundo. Digamos, la moral del color, la moral de la discriminación sexual, la moral de hacerse rico a como dé lugar, la moral de despreciar al otro. Eso es una moral horrible. Pero el contenido de lo que dice Macri es la defensa de eso. ¿Pero qué significa? Vamos al que se vayan todos, digamos. Y bueno, ellos están diciendo que un poco lo que hablaba, claro, bueno, un poco lo que está relatando José. Digamos, el que se vayan todos, ¿dónde surge? Surge en un momento de crisis. Y ellos están trabajando, no solamente están esperando, sino que están trabajando para una crisis terminal. Entonces, si hay una crisis económica, como estamos, bueno, con la carne a 1.200 pesos el kilo, no estamos muy lejos de una situación de descontrol, de descontrol económico y en consecuencia de descontrol social. Y ellos están trabajando estrictamente para eso. Quieren repetir una escena. Yo comparto con José, o creo compartir por lo que interpreté, que eso tenemos todas las posibilidades para evitarlo. Todas las posibilidades. Sí, y atando cabos. Para eso no me cabe ninguna duda. Digo, atando cabos, venimos antes de las elecciones, ¿no? Con la oposición diciendo que se iban a hacer cargo de la Cámara de Diputados. Totalmente. Que era todo, que era el batacazo, que estaba perdido el gobierno, que no había manera. Salió más o menos bien, como una oportunidad, y ahora empiezan con el que se vayan todos, decir, otra vez desmoralizando al pueblo, poniéndolo triste, poniéndolo enojado. Esto no, a ver, dice Macri que se vayan todos y él es parte de la conducción política del principal partido de la oposición. Sí. Él no es casta. Lo dijo Milei. Pero es yo creo que esto es muy grave. Pero es gravísimo. Pero vamos, primero, si tenemos que analizar solamente lo que dice, fíjate que habla que hace falta confianza. Si hubo un gobierno pro mercado que fue récord de fuga de capitales. Pero tiene contradicciones grandes. Pero además, como no hay una sola capacidad de propuesta, y además, así nos pasó en el 2002, en el mes de abril, como ven que esto arranca, les entra desesperación. Además, no tienen una sola propuesta para debatir los ejes del crecimiento. Ahora, cuidado, porque estamos cabeceando Granada en un gasoducto. Hoy la Argentina no está para provocar, desesperar a la gente, tratar de empujar completamente cualquier activo de esperanza. Es muy delicado lo que están haciendo. Entonces yo te pregunto, cuando alguien juega a la desestabilización,
Cuando alguien juega a que el país no pueda estabilizarse y la gente tenga esperanza, ¿para quién trabaja? Bueno, por eso yo soy un fanático. Para mí trabaja precisamente para los que lucran con el subdesarrollo de la Argentina y mantener un modelo primarizado que responda a los intereses de los países desarrollados que a nosotros nos quieren ver proveedor de materias primas y recursos naturales. Trabajan para ellos. La discusión de la Argentina desde hace 150 o 200 años atrás con su economía. Es la misma discusión, la misma puja. Bueno, Macri cita a Carrió en un mensaje que también lo tenía al propio Macri como destinatario. A ver, señor director, si lo podemos ver. A ver si lo tenemos, ahí está. Bueno, dice Elisa Carrió, explosiva, advertencias a aliados y críticas a Larreta por la campaña de Vidal. En el acto por los 20 años de la coalición cívica les pidió que pongan caras decentes en la presidencia de los bloques de la coalición diputados, hizo señalamientos, allí estaba, y dice, yo no me callo más, sepan los que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos que manejaron medicina o la franja morada, en referencia a una parte del radicalismo. Carrió también apunta contra Cristian Ritondo, cercano a Vidal y Larreta, quien seguirá al frente de la bancada del PRO. No confío en absoluto, dice, de Ritondo. Es más, nunca he confiado y él lo sabe. Es decir que esto sigue, me dicen que sigue, lo acompañé hasta el final, a usted Macri, ¿no? Allí una de las definiciones de Elisa Carrió. Pareciera que en la oposición también se están sacando los trapitos. Es decir, me que mató allí... lo de los rostros decentes, ¿no? Ni siquiera gente decente. Con que tengas un rostro decente. Por algo se empieza, caras decentes. Claro, por algo tenemos los discursos de odio que tenemos, ¿no? También, porque esto hay que conectarlo también. Hay una contradicción enorme en cada cosa que se ha dicho en parte de la oposición política. La verdad que uno podría pensar si no hay algo de eso que decíamos, ¿no? Del antiperonismo, más allá de cualquier otra cuestión. Antipueblo. Y el peligro enorme de esto que marcaban tanto José Ignacio como también Edgardo, de esta situación, si la siguen exigiendo demasiado, puede salirse de control en términos sociales. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Realmente el bloque histórico de poder de la Argentina, realmente los que tienen los fierros de la Argentina, piensan que se puede llegar a cualquier lado? Bueno, la verdad que la historia demuestra que son capaces, porque hubo un 2001, un 2002. Sí. Hubo un 2002 también cuando nos unimos, Bueno, entonces digo, la verdad que lo que uno podría plantear es eso. Siempre recuerdo esa frase de Lincoln cuando asumió la primera presidencia de los Estados Unidos, dijo que es imposible gobernar una casa dividida, acudiendo a una frase de la Biblia. Y sobre el pucho declaró la guerra de secesión en los Estados Unidos. Naturalmente ellos tuvieron suerte, ganó el norte, acá ganó Mitre y estamos jodidos. Pero la realidad es que llega un punto determinado que gobernar significa agudizar la contradicción a un punto tal en la cual o vas a una deriva en la cual, digamos, vamos todos en un mismo bote, o de alguna manera seguimos consolidando la actividad extorsiva de los tipos que realmente viven del privilegio y son los que manejan la base dura de este país. Entonces me parece que este es el primer momento, un momento de agonía importantísimo, para reflotar los controles del Estado, serios, severos. Creo particularmente, como acaba de decir el señor Bussi con toda razón, creo en los controles aduaneros que están literalmente extinguidos y que hacen que se fluyan miles de millones de dólares por el río. Creo que de alguna manera el Estado tiene que volver a hacerse cargo del Estado en beneficio de la totalidad. La institucionalidad por sí no dice nada. Lo que interesa es quién maneja esa institucionalidad. ¿Y para quién? Y para quién maneja la institucionalidad. Y me parece que el presidente, al cual yo personalmente lo considero un hombre de bien y guiado por los mejores propósitos, tiene que colocarse en un papel mucho más activo y mucho más severo. Porque lo que está en juego es la vida de todos nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que hemos recorrido algunos de los temas importantes, lo vamos a seguir haciendo. Le quiero agradecer a José Ignacio Vasco de Mendiguren, también a Edgardo Moca. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya están en el estudio Carlos Rosangi, también Amado Vudú. El libro de acá el libro, ¿ya está en las librerías? Ahora, a partir del lunes. A ver, lo mostramos una vez más. Vasco, lo mostraste todo el programa. Ahí está. Todo el programa, Vasco. Mira, tu cara y el libro. Tenele fe que vamos al problema central.
Aparte creo y propongo que debería ser de lectura obligatoria en el secundario de este país. Me imagino que trajiste ejemplares para nosotros y nosotras. Bueno, gracias, muchísimas gracias a ambos. Bueno, lo tenemos en comunicación con nosotros al gobernador del Chaco, a Jorge Capitanich. Gobernador, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gran gusto saludarte. Bueno, lo mismo decimos, gobernador. Bueno, en principio preguntarle qué apreciación tiene de la carta que publicó Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas. Para mí me parece que es importante entender que el acuerdo que la República Argentina debe suscribir con el Fondo Monetario Internacional tiene una génesis. Esa génesis tiene que ver con una decisión del gobierno de Macri que fue efectivamente lograr la convalidación de un saqueo. Y el saqueo tiene que ver con, primero, un acuerdo muy rápido con los fondos buitres. Eso significó cumplir hasta el pago de los gastos de litigación. Eso significó claramente un nivel de condicionamiento muy severo para Argentina. Todos sabemos lo que fue. O sea, lograron acordar con los fondos buitres, pagarle todo lo que ellos pedían, autorizar un endeudamiento acelerado de casi 100.000 millones de dólares para fugar 88.000 millones de dólares de capitales, generar una deuda con el Fondo Monetario de 45.000 millones de dólares y generar una crisis de estas características. Ahora bien, acá hay un tema que me parece que es importante, porque si nosotros no admitimos que esto fue un saqueo, entonces vamos a tener un serio problema desde el punto de vista de la visibilización hacia adelante. Los mismos fondos de inversión que le prestan al Fondo Monetario Internacional para que efectivamente garanticen este mecanismo de financiamiento por mismo fondo a los países, son los mismos fondos de inversión que fugaron capitales. Ahora, esto es necesario explicárselo a la comunidad. Ellos traían dólares, o sea, 10.000 millones de dólares, lo ponían, lo convertían en pesos. Una tasa de interés que cercano a cero era en el mercado internacional, acá la ponían al 38% en pesos, convertían dólares en pesos, luego le tenían un tipo de cambio garantizado, con una conversión nuevamente de pesos a dólares y sacaban la plata. La verdad es que ese saqueo que lo han hecho reiteradamente estos grupos en el económicos concentrados y los sistemas financieros, realmente es algo que genera un empobrecimiento masivo. Muy bien, ahora, ¿qué? Tenemos un problema. Nosotros tuvimos que renegociar en mejores condiciones con los acreedores privados. Y respecto con el Fondo Monetario Internacional tenemos 4 temas para negociar. Primero, el plazo, el máximo posible. Segundo, la tasa de interés, la mínima posible. Tercero, el periodo de gracia, el máximo posible. Cuarto, el reintegro de los derechos especiales de giro ya pagados con el objeto de establecer un fondo de recuperación de la actividad económica. Si la República Argentina no traza un sendero, como estamos abocados, a una recuperación económica sostenida, eso significa plan de infraestructura pública, inversión en sectores estratégicos, desarrollo de una matriz de base exportadora para generar al mismo tiempo techo, trabajo, tierra, techo, trabajo, alimentos para la familia y a su vez desarrollo de una matriz productiva de base exportadora que nos genere divisas para lograr un equilibrio en el mercado cambiario, que es la precondición para el desarrollo del país, la verdad que estamos en problemas. Entonces, yo creo que en ese sentido, la carta de Cristina marca una cuestión concreta. ¿Quién es el responsable del endeudamiento? La oposición. ¿Quién tiene que debatir efectivamente el acuerdo? El Congreso. Ahora, ¿en qué condiciones? Porque efectivamente ha habido un proceso de enorme irresponsabilidad por parte de los gobiernos que respaldaron en el Fondo Monetario una estrategia de endeudamiento sabiendo que efectivamente es impagable. Porque alguien en la Argentina que me diga que es posible pagar 19.000 millones de dólares el año 2022 y otros 19.000 millones de dólares el año 2023 está diciendo una mentira más grande que una casa. Gobernador, pero a ver, hay algo ahí que nosotros dábamos a conocer recién, la verdad que es una información de último momento, que es el mensaje del expresidente Mauricio Macri, que, a ver, llama mucho la atención en este punto. Él dice, estamos muy cerca del que se vayan todos. Y uno se pregunta, en un contexto como este, donde es quien condujo a la Argentina a una situación de inestabilidad total en términos de la deuda financiera, que alguien diga, de alguna manera, de forma indirecta, es responsabilidad de la clase política de la cual él se excluye, digamos, él se pone afuera. Digo, ¿qué le parece a usted? No, bueno, pero, a ver, responsables no somos todos, responsable es él. La República Argentina tiene una deuda respecto al Producto Interno Bruto de 40 puntos, 42 puntos en el año 2015. Él lo llevó a más de 80. Entonces, la verdad es que nosotros veníamos con un sendero
en donde el endeudamiento era descendente y en consecuencia generaba una mayor generación de grados de libertad. Sí. Y la verdad que Argentina lo que necesita, y creo que todos estamos de acuerdo, es en tener una matriz productiva que genere cadenas de valor agregado con una base de industrialización de valor agregado de producción, porque si nosotros no tenemos realmente la generación de una tasa de inversión sostenida, ahora estamos recuperando más de 10% de tasa de crecimiento, recuperamos 12% de la industria de la construcción, más del 10% de la industria, 65% de la capacidad instalada. Todo eso es muy bueno, pero obviamente con una restricción externa fenomenal. Entonces, sí, a mí me gusta siempre plantear una discusión en términos de problema y solución. A ver, ¿cuál es el problema de Argentina? O sea, si uno analiza los últimos 38 años, tenemos estabilidad política, gran logro, sí, inestabilidad macroeconómica, gran asignatura pendiente, y tercer tema, lo que se denomina inequidad distributiva o injusticia social. Bien. O sea, si nosotros no aprovechamos la estabilidad política para fortalecer un programa macroeconómico sustentable que permita corregir las asimetrías en la distribución del ingreso, la verdad es que se torna ingobernable el país. Gobernador, entonces, pero digo, esto es un tema importante porque los agoreros del que se vayan todos son los que generan la crisis. Entonces, la verdad es que ya nos tocó 2001, 2002, y a mí me tocó ser jefe de gabinete de ministros durante 4 meses en ese periodo. Ahí estaba José Ignacio de Mendiguren. O sea, concretamente, es un problema muy serio de la Argentina, pero la otra cuestión es, también hay decisiones de tipo histórica. Decisiones históricas. A ver, muy bien. ¿Qué pasó en Argentina? 3 decisiones históricas. Tuviste una distribución de la tierra para terratenientes, que generó una oligarquía parasitaria que a su vez demoró la industrialización y que promovió un acuerdo por la División Internacional de Trabajo. Bueno, entonces, la verdad que ahí ese registro, gobernador, ese registro me parece que es importantísimo que usted marca. Lo hemos tratado en este programa también. Me parecía muy importante conocer de primera mano qué era lo que usted pensaba con respecto a las definiciones del expresidente Macri. La verdad que ha quedado bastante claro y por supuesto lo esperamos en nuestro programa para seguir debatiendo estas cuestiones que son centrales. Y le agradecemos muchísimo. Bueno, con mucho gusto. Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Bueno, ya le damos la bienvenida a Amado Boudou y a Carlos Rosángel, que están con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, un gusto. Bueno, a ver, seguimos en esta discusión. Estamos un poco todos conmovidos, por no decir otras palabras que también están en el diccionario, con respecto al mensaje del expresidente Macri en términos de que en un contexto como este, donde la vicepresidenta marcó claramente quiénes tienen una responsabilidad y quiénes van a tener que decidir, quien se supone que es la cabeza del partido de la oposición política, que va a tener que definir cómo vamos a llevar adelante los argentinos la supervivencia en términos del Fondo Monetario Internacional, lo que dice es, mire, estamos muy cerca de que se vayan todos. No solo eso, el que sabemos que además le financiaron la campaña para que ganara y que ese dinero fue destinado justamente a que pudiera ganar, dicho directamente por miembros del FMI, con lo cual... Bueno, primero que esta oposición, que fue oficialismo, está en un proceso de crisis interno. Y ese proceso de crisis interno, en lugar de reforzar la responsabilidad, refuerza la irresponsabilidad. Entonces, en una disputa interna ahora está de moda, de una casta política, lo que hacen es poner en riesgo la institucionalidad de la Argentina. Entonces, no es algo nuevo. ¿Vos decís que le pasó el machete Milei a Macri? No, yo lo que digo es que ellos, como fueron violentos para gobernar, con sus medidas sobre el pueblo argentino, también van a ser violentos en términos intelectuales para discutir entre ellos. Y eso es lo que a eso estamos asistiendo. Todos los días hay alguna noticia en este sentido. Entonces, ahí tenés un tema que, digamos, es la contracara de lo que fue la última carta de Cristina Fernández de Kirchner. La última carta de Cristina tiene un nivel de responsabilidad y un nivel de poner las cosas en su lugar. Y además de mostrar una visión propositiva para solucionar problemas que tiene que resolver el gobierno de Alberto Fernández, que no fueron creados ni generados por Alberto Fernández. Si Alberto Fernández hubiera asumido en el 2015, a fin de 2015, no hubiera tenido deuda, no hubiera tenido desempleo, no hubiera tenido tarifas impagables, no hubiera tenido tasa de interés insoportable. Entonces, eso lo generó Macri y este nivel de funcionamiento que ahora vos estabas diciendo. Una cosa que yo creo que es muy importante, de las cosas importantes que dijo el Coqui Capitanich, tiene que ver con los grados de libertad. La deuda no es solo un fenómeno económico-financiero. La deuda es fundamentalmente un problema político, que lo que hace es
hipotecar el futuro. Pero hipotecar el futuro en términos de un país, ¿qué quiere decir? Achicar el campo de decisiones de las sociedades, achicar el campo de decisiones de sus representantes. Y esto tiene que ver con el proyecto industrial, con el proyecto de inclusión social, con para qué se usa el presupuesto público. Ese es el gran debate en el que vuelve a encontrarse la Argentina hoy, como fue con la revolución fusiladora, cuando trajo al Fondo Monetario, como fue con la dictadura genocida cívico-militar con Martínez de Oz y el Fondo Monetario, como fue con Menem, Cavallo y el Fondo Monetario, como fue con De la Rúa, Cavallo y el Fondo Monetario, como fue con Macri, Duhovne y otros y el Fondo Monetario. Y eso es lo que está en discusión, cómo se puede resolver esta situación en la cual Argentina debe buscar un mecanismo para resolver 3 ejes. El primer eje tiene que ver con la situación económico-financiera, los plazos de pago, las tasas de interés desubicadas, exorbitantes, que tienen que ver con algo que Macri decidió con el Fondo Monetario, tienen que ver con el plazo en el cual Argentina no haga pagos para poder crecer. Un eje importante, difícil, hay que discutir. Segundo eje, cómo Argentina logra que el Fondo Monetario no se meta en su sistema institucional. Claro, yo te iba a marcar, porque eso para mí es fundamental. Este es el eje, porque en la historia argentina los acuerdos con el Fondo han estado por encima de nuestra Constitución. Carlos no me va a dejar decir con esto. Sampay nos lo enseñó, que hay una Constitución real y una Constitución formal. Bueno, nuestra Constitución tiene derechos y garantías que los acuerdos con el Fondo cercenaron una y otra vez. Es decir, que hubo acuerdos con el Fondo por encima de los derechos que asegura la Constitución. Esto no lo podemos permitir. Leyes laborales, sistema jubilatorio, y hay muchas formas de atacarlo. Una forma dura, que es que exijan cambios de leyes, como pasó con el 13% de Patricia Bullrich, de la Rúa, Cavallo en la Alianza, a maestras, jubiladas y jubilados, provincias argentinas, obra pública. Pero hay otra forma, que es manejar el déficit presupuestario. Si entramos en un mecanismo en el cual el Fondo determina qué nivel de déficit puede tener la República Argentina, eso termina con ajuste en las jubilaciones, termina con ajuste en los salarios del sector público, termina con ajuste en la obra pública, y es un mecanismo soft de meterse en la institucionalidad argentina. Y el tercer eje, que me parece que es muy relevante en esta etapa, es ¿quién paga? La fiesta de Macri, una fiesta que encima terminó mal, porque le dieron esa plata para llegar a su segundo mandato. Bueno, todo mal. 44.000 millones de pesos de campaña política. No debe existir en el mundo. De dólares. De dólares, perdón. Sí. No debe existir en el mundo. Pesos, como iba devaluando, cada vez eran más. Eran menos. Esos dólares podían comprar menos cosas. Sí. Y esto que hizo Macri, está claro que no redundó en mejores salarios, en más puestos de trabajo, en más jubilaciones, en mejores servicios públicos, en obra pública. No redundó en eso, porque decidieron cerrar el Ministerio de Salud, decidieron no invertir en escuelas, decidieron no terminar las obras que ya estaban en marcha. Sí, que van toda la obra pública. Pero vos fijate, van desde las represas Kirchner-Zepernik, una obra de una envergadura extraordinaria, a las escuelas o los hospitales que decidieron no terminar. Entonces, está claro que el pueblo argentino no puede pagar esa deuda. La tienen que pagar los que se beneficiaron de tomar esa deuda. Carlos, una de las cuestiones que siempre discutimos aquí en el programa, y creo que queda bastante claro porque creo que es uno de los aportes que tiene que hacer este programa, es que muchas veces, casi siempre, las decisiones que se tomaron en términos judiciales, vinculados al lawfare, buscaban como último objetivo la imposición de todo esto que dice Amado, ¿no? Es decir, someter, disciplinar a una sociedad en términos económicos para extraerle todo aquello que de alguna manera puede generar crecimiento y desarrollo. ¿Cómo estás viendo esto ahora? Sí, además Amado mencionaba a Sampay, recién yo fui alumno de él, fue profesor mío, así que eso habla también de muchos años. Y de una constitución maravillosa del 49 que estamos muy lejos, ¿no? Pero yo asociaba todo esto que se venía conversando, porque antes del tuit, del hilo que ustedes comentaban de Macri, estaban mostrando en otro canal, acá afuera, estaban mostrando a Patricia Bullrich, y el Zócalo decía que ella dijo, vamos a pedirle juicio político a los 2 jueces que sobreseyeron a Cristina.
Y yo estaba asociando eso con lo del tuit de Macri y pensaba que de quién estamos hablando, porque realmente yo dejo planteado, yo noto que hay un error en la respuesta que nosotros damos, me incluyo, porque estamos respondiendo a personas como Macri. Macri es un bandido. Patricia Bullrich es una bandida. Y los bandidos se expresan como bandidos y hacen cosas de bandidos. Nuestra respuesta tiene que ser teniendo en cuenta con quién estamos hablando y quiénes están hablando. Porque está muy bien hacer un diagnóstico del desastre que dejaron, pero hay que analizar también qué tipo de respuesta se da. Y una cosa más que pensaba en la carta de Cristina, que hoy se comentaba, sobre la lapicera. Y yo pensaba, no tengo ninguna duda, coincido plenamente con Ubeira, el presidente es un hombre decente, honesto, sabe, y no tengo duda que lo que él va a firmar con esa lapicera son cosas buenas para el pueblo argentino. Pero no es la única lapicera. Nosotros tenemos otras lapiceras en la República Argentina, que son lapiceras del poder real, que son lapiceras de los jueces de la República Argentina, muchos de ellos decentes, y otros una porquería. Y quiero cerrar esto con un comentario sobre que lo asocié también hace un ratito. Cuando Cristina presentó el proyecto de ley, ustedes recuerdan, para democratizar la justicia, que fue un momento extraordinario en la Cámara de Diputados, yo estaba muy emocionante, se nos caían las lágrimas, pensando que iba a cambiar algo en la Argentina. Quiero recordarle, para el que no se acuerde, cómo terminó ese episodio. La ley fue sancionada por diputados, por senadores, promulgada por la Presidenta de la Nación. ¿Saben cómo terminó? Una ley que establecía una forma democrática de designar consejeros del Consejo de la Magistratura, es decir, de quienes se encargan de proponer ternas para jueces y de eventuales juicios políticos, ¿sí? Bueno, esto terminó de un plumazo con la Corte Suprema declarando inconstitucional todo ese esfuerzo enorme que se hizo en el país. Y lo hicieron con lapiceras también. Y siguen teniendo las mismas lapiceras en los mismos despachos. El único que no está es Bonadío porque falleció. El resto tiene sus lapiceras intactas. Señoras y señores, la lapicera, de esto estamos discutiendo esta noche. ¿Quién la tiene? ¿Cuántas hay en la Argentina? Pareciera que hay varias, no solamente una, y esto también es importante decirlo. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. Muy bien, seguimos en Caníbales, muchísimos mensajes, les agradecemos a todos aquellos que lo que buscan es el debate y lo que agradecen es lo conceptual y que también hablemos de la realidad, de lo de todos los días. Y en ese punto hay muchos mensajes, Eduardo, para Eduardo Bussi, porque la verdad que te metiste con algo que me parece que en algún punto estás haciendo casi una especie de primer viaje en términos de que pareciera que el gobierno no le presta tanta atención como es el contrabando del agro. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Vos lo mencionaste durante el programa también. Hay dos grandes contrabandos. Minero, sí. O sea, declaración de no se sabe qué cosa que sacan, digamos, por los ríos, que viene en un volumen gigantesco. Las provincias mineras tampoco ejercen controles. A veces hay funcionarios de la provincia minera que parecen más empleados de la minería que del Estado que representan. Sí. Y el otro gran tema, creo que mayor que la minería, es el tema de los disfraces, ocultamientos en el comercio de mercadería agroexportada, agroalimentaria. Sí, pero que faltan los controles, bueno, no están... A ver, hermano, llegan los barcos cargados con agua... Pero eso es una defraudación al Estado total. Claro. Y yo pongo a disposición, ahora voy a reservar, los nombres de las personas. Estaba almorzando con funcionarios de viejo recorrido que conocen cómo se maneja toda la cuestión, que alguna vez fueron de las juntas de grano cuando existían, pasaron al SENASA, están en el aparato del Estado y dicen, no se está controlando. A ver, en el macrismo, 2015 en adelante, se inauguró un sistema de simple registración o ninguna registración de declaración de qué cosa lleva un barco. ¿Explico? Es decir, ¿se puede registrar o no se puede registrar? Lo que vos quieras, es más, se le dio a los exportadores la facultad de estar años sin remitir el pago de la mercadería que compraban. Es decir, esto también pasó. Sí, no, por supuesto. Entonces, tú puedes cargar harina de soja con destino a Dinamarca, que es donde hacen los chanchos después, y hemos llegado al disparate de comprar después esos cerdos acá, y disfrazarla como
un tipo de basura, digamos, de menor calidad. Existe la forma de disfrazar o directamente de negar. Bueno, yo lo que no creo ¿Sabe que... cuánto significa? De 45.000 a 60.000 millones de dólares por año. Eso significa que el Estado deja de recaudar no menos de 15.000 millones de dólares. ¿Y por qué no lo hace? Es un paquete de plata. Entonces esto se inaugura. Ahora hemos empezado a ver que empieza a haber operativos a ver dónde está. ¿Qué tiene que hacer? Profundizar, digamos, a los organismos, a los resortes de AFIP, aduana, SENASA, tienen que dar instrucciones precisas. Así hay que constituir un núcleo denominado los intocables, ¿viste? Como Elon Ness. Bueno, los intocables a revisar qué está pasando en los ríos argentinos. No hay que hacer ningún ajuste. Los problemas de necesidades financieras de Argentina es prioritario. están ahí. Se le pide un sacrificio al pueblo argentino también, que el Estado, que el gobierno en todo caso utilice los resortes del Estado que hay para controlar. Claro. Hacemos una muy breve pausa y al regreso cada uno de todos los caníbales que está aquí en este programa con una devolución en términos de lo que considera preocupante, lo que considera relevante hacia lo que viene en los próximos días. Ya volvemos. Bueno, muy bien, seguimos en Caníbales, este brindis para todos ustedes. Vamos a agradecerle a la gente de Finca La Yegua. Llegan estos excelentes vinos peronistas y justicialistas. Dicen, somos una pyme, hacemos venta directa, enviamos a toda la patria. Nos encuentran en las redes como Vinos Peronistas o en la web vinosperonistas.com.ar. Bueno, muy bien. José Manuel Ubeira nos dejó con algo pendiente allí con respecto a Joaquín Morales Solá. Sí, ha ocurrido un episodio que tomó mucha trascendencia, que fue que arrojaron una cantidad de bombas Molotov sobre el edificio del diario Clarín. Sí. Y el señor Morales Solá, el día 23 de noviembre, dijo que no existe ninguna prueba sobre la participación del gobierno en el atentado a Clarín. No existe esa prueba. Sí. Pero en los renglones de abajo dice, sin embargo, el historial previo de un discurso agresivo contra el periodismo que incluya a Máximo Kirchner y a otros capitostes de la cámpora como Andrés Cuervo Larroque hace posible que amigos o enemigos del gobierno hayan actuado por cuenta propia. Hacer periodismo en la Argentina, y acá viene la parte épica, desde la noche del lunes, otra vez un trabajo de alto riesgo. El límite entre la palabra y los hechos vuelve a ser neblinoso, equívoco y ambiguo, pero será periodismo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. La verdad es que yo, este señor no lo conozco, pero lo he tenido que leer durante muchos años, durante la etapa de la dictadura, cuando él generaba las noticias que producía el Operativo Independencia. Entonces, como yo lo vengo siguiendo desde aquella época, recuerdo que en ese momento el diario Clarín formuló toda una estructura que era la represión en el monte tucumano, y ellos le colocaban las palabras en el diario Clarín para hablar de que era una guerra armada, que había bandos, que había partes de guerra. O sea, en una palabra se institucionalizó a través del diario Clarín lo que después supimos que fueron las violaciones más brutales durante la etapa de la dictadura en el monte tucumano. Entonces, la verdad que cuando leí esta noticia y el formato civilino, digamos venenoso de esta noticia y el formato que le da Joaquín Morales Solá, quiero prevenirle a la audiencia de que acá no hay nada inocente. O sea, sostener que el gobierno no hay pruebas, pero a renglón seguido, fíjate que detrás de todo esto están estos muchachos. Entonces, como yo en varias oportunidades en este programa lo he señalado, a veces el monstruo no es algo muy feo ni muy horrible, sino que viene edulcorado en un periodista pretensamente de prestigio, como dice Rinconet, los periodistas serios, y los periodistas serios proceden de esta manera, como auténticos granujas. Y este señor se ve que es un granuja ya de vieja data. Entonces, quiero prevenirle a la juventud, porque esto está dirigido específicamente a los muchachos jóvenes. Entre paréntesis, digamos, ese día las cámaras pareciera que no funcionaron,
pareciera que ese atentado dirigido contra el diario Clarín, que yo repudio, tiene mucho más que ver con un mensaje que le mandó la policía por lo que habían sacado en el diario Clarín, y da la casualidad de que fueron a encontrar a un anarquista que tenía el bidón de nafta dentro de la casa, seguramente el detergente, porque se prepara la Molotov, con un cartel: busca aquí. Bueno, queda el mensaje para el periodista Joaquín Morales Solá, por parte del doctor Ubeira, que me parece relevante. Nos queda un minuto de programa, solamente para agradecerles, por supuesto, a Carlos Rosansky y a Amado Vudú. Hoy el programa quedó con mucha tanda al final, así que por supuesto la invitación nuevamente para que el próximo domingo nos acompañen y poder seguir analizando todo aquello que forma parte de nuestra agenda, y agradecerles a todos ustedes, a los caníbales y las caníbales, porque la verdad que hemos hecho un muy buen programa. Está mal que lo diga yo, pero la verdad que así se siente, y sobre todo muchos mensajes aquí en las redes sociales, y por supuesto nos han acompañado muchísimo en términos del rating, así que muchísimas gracias para todos ustedes. Ya lo veo al señor Juan Amorín con su conflicto de intereses, y quédense porque tiene un invitado muy especial, el doctor Aníbal Fernández, aquí en C5N en instantes nada más. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias.